Saludos desde www.embuejara.com. Soy Hernán Sosa. En esta ocasión, en la presentación de nuestra unidad 2, que habla sobre entrada y salida de datos. Empezaremos con una breve introducción en donde diremos que el lenguaje JavaScript dispone de fuertes capacidades de programación orientada a objetos. Es en ese sentido que en el mismo se habla de clases, objetos, propiedades y métodos. Estos últimos, los métodos, son funciones asociadas a un objeto o simplemente puede decirse que un método es una propiedad de un objeto que es una función. Así, JavaScript presenta dos funciones para la entrada y salida de datos. El prompt del objeto window para la entrada y el write del objeto document para la salida, respectivamente. Empezaremos por la entrada de datos. Se pueden realizar entradas por teclado mediante la función prompt, que es un método del objeto window. Al usar esta función, aparece una ventana en la pantalla. En esta ventana aparece un espacio para ingresar el valor y los botones que nos permiten aceptar o cancelar la entrada. La función puede recibir dos parámetros, ambos opcionales. El primero es el mensaje que se muestra en la ventana, mientras que el segundo es el valor inicial o predeterminado para el campo o área de texto. En el explorador Internet Explorer, en sus versiones 7 y 8, por ejemplo, si no se provee un valor para este parámetro, el valor predeterminado es undefined, indefinido. El valor ingresado se asigna a una variable mediante el signo es igual a, colocándose el pron a la derecha de la misma luego del signo. La sintaxis de la función entonces sería la siguiente. El nombre de la variable, es decir, la variable, el signo es igual a, la palabra reservada prom, se abre paréntesis, el primer parámetro que sería el mensaje, una coma, y el segundo parámetro que es el valor inicial. Se cierra el paréntesis y, como ya habíamos explicado, ponemos punto y coma para terminar la instrucción. Aquí vemos dos líneas de ejemplo de código fuente. En el primer caso es una solicitud y el ingreso a la vez de un nombre. Vemos el nombre, si no es igual, prompt, y dentro vemos el mensaje. En este caso no ponemos ningún valor inicial, sino simplemente el mensaje. Obviamos lo del valor inicial. Luego, otro ejemplo donde vemos la solicitud del ingreso de una edad, donde ponemos el mensaje dentro del prompt pidiendo la edad, ingrese edad. Otra cosa que podemos ver es una palabra reservada que es parint, es un método, una función en este caso, que nos permite ingresar datos numéricos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que las variables deben declararse previamente mediante la palabra reservada var de la siguiente forma. En este caso, declaración de la variable es nuestro comentario, explicando que lo que hacemos es definir una variable, escribimos la palabra var y luego los nombres de nuestra variable, en este caso nombre, coma, edad, la segunda variable, punto y coma para terminar la instrucción. Cuando queremos ingresar un número, como dijimos, se pueden dar dos casos. Uno que este fuera un entero, como en el caso del código que vimos en el ejemplo anterior, o en cambio un real. En el primer caso debemos utilizar antecediendo a la función prompt parint, lo que vimos justamente. Una función global, parint, una función global o de alto nivel que no está asociada a ningún objeto, que convierte un parámetro de tipo cadena en entero y de la que estaremos hablando
más adelante en la siguiente unidad. Dentro de esta función es que va el prom. En el caso de que se tratase de un número real, utilizaremos también, antecediendo a la función prom, parsefloat, una función del mismo tipo que la anterior, sobre la que también hablaremos próximamente. Del mismo modo, el prom se coloca dentro de esta función. Aquí vemos códigos con ejemplos en el caso de un real. Vemos el nombre de la variable, en este caso a, un valor que le vamos a ingresar, que va a ser real. Entonces usamos parsefloat antecediendo a la función prom, y un mensaje pidiendo explícitamente un entero con 3 decimales. Luego lo mismo para otra variable, en este caso b, parsefloat dentro del prom, y ahora pidiendo un número con 2 enteros y 2 decimales. Al hacer clic en el botón aceptar, el valor ingresado en el área de texto es devuelto por el método. Si el usuario da clic en el botón sin introducir ningún texto, se devuelve una cadena vacía. En tanto que si el usuario presiona cancelar, la función devuelve null. Como para tener en cuenta, datos para tener en cuenta, en el navegador Safari, si el usuario presiona el botón cancelar, la función devuelve una cadena vacía. Por lo tanto, no se puede diferenciar si canceló o si mandó una cadena de texto vacía como valor del cuadro de texto. Esta función no tiene efecto en la versión Mother UI Metro de Internet Explorer para Windows 8. No se muestra un diálogo al usuario y simplemente devuelve undefined. No está claro si esto es un bug o un comportamiento previsto. Las versiones de escritorio de Internet Explorer sí implementan esta función. Vemos a continuación los códigos fuentes que tenemos con sus respectivas ejecuciones. En este caso, este sería el primer código fuente que tenemos, que podemos examinar un poco mejor, llevando al navegador para su ejecución. Digamos, aquí para ver un poco mejor. En este programa, lo que nosotros queremos es mostrar un valor entero ingresado por teclado. Lo primero que hacemos es declarar la variable, en este caso a, var a. Luego hacemos la solicitud y el ingreso de a, como vimos ya anteriormente, usando par-int, porque lo que queremos es ingresar un valor entero. Luego entonces lo que hacemos es dar enter para ejecutar y ingresamos nuestro valor entero. Al darle a aceptar, nos muestra en la ventana que el valor de a es 9, es el valor que nosotros ingresamos. Volviendo a nuestro texto, ahí termina el programa. Ahora podemos ver aquí las capturas de la pantalla de lo que justamente estábamos viendo. En un siguiente video veremos más programas que tienen que ver con la entrada y luego con la salida de datos. Eso ha sido todo por este video.